Muy bien, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Vamos a comenzar la clase de hoy. Gracias por contestar. Acá también saludan por el chat Julio y Alex. Muy bien. Hoy vamos a continuar analizando las tecnologías de acceso a Internet de última milla. Hoy vamos a avanzar sobre lo que es XDSLX. Nosotros habíamos visto la clase pasada lo que era la tecnología Dial-Up y le dije que lo relevante de esta tecnología es que gran parte de su filosofía de trabajo es la que se exporta a la familia de tecnologías XDSLX. Cuando nosotros vimos las velocidades de transmisión para esta tecnología Dial-Up, habíamos llegado al límite de 56 kilobits por segundo para el canal descendente y 48 kilobits por segundo para el canal ascendente. Esto provenía de hacer uso de un único canal que era de 2400 Hz y aumentando los niveles de modulación yo podía llegar a obtener estas velocidades sabiendo de que mi compromiso estaba en función de la relación señal-ruido según ya lo habíamos estudiado con esta formulación muy sencilla de Shannon que nos mostraba la relación de la capacidad de canal respecto de la incidencia de la relación señal-ruido. Lo que vamos a ver ahora es cómo hacíamos uso de ese ancho de banda remanente que nos quedaba del par de cables que llegaba a nuestro domicilio. Estamos hablando de la última milla establecida a través del sistema de telefonía fija. Entonces ahora nosotros vamos a utilizar esta tecnología o familia XDSLX y llegamos hasta velocidades de los 100 megabits por segundo. Tanto en canales ascendentes como descendentes. Vamos a ver cómo llegamos a estas velocidades de transmisión. Dicho esto, acá les dejo un comparativo en cuanto a lo que proponía Dial-Up respecto de los últimos modems B90 y B92 y lo que propone XDSLX. Fíjense que el parámetro más importante es el aumento del espectro de frecuencia donde yo voy a trabajar. Fíjense que para la tecnología ADSL, que significa línea digital de abonado asimétrica, porque tiene un canal ascendente mucho más estrecho que el canal descendente, pero su espectro total de frecuencia es de 1.1 MHz, o sea, 1104 kHz. Cuando vemos tecnologías como ADSL2, que sigue utilizando 1.1 MHz, luego pasamos a ADSL 2 Plus y aquí ya trabajamos con 2.2 MHz, ya empezamos a aumentar el espectro de frecuencia, ya vamos a ver cómo se divide esto en canales ascendentes y descendentes, y luego vemos lo que es la tecnología VDSL o también llamada VDSL1 a partir de la aparición de VDSL2. VDSL, fíjense que ya se incrementa hasta 12 MHz. Y fíjense que lo que empieza a incrementarse es el número de canales DMT, que ya vamos a ver de qué se trata, que básicamente es tomar como base el canal de Dial-Up y dividir todo ese espectro en canales discretos multitono, esto significa DMT, cada uno con 4312 kHz. Entonces, lo que vemos cuál es la estrategia para poder aumentar en velocidad de transmisión, básicamente es modificar el ancho de banda. Y seguimos modulando cada canal con modulación multinivel. Y de nuevo, nuestro cuello de botella sigue siendo la relación señal-ruido. Dicho esto, vamos a empezar a avanzar sobre lo que es la tecnología XDSLX. La primera que surge dentro de esta familia de tecnologías es la denominada ADSL, lo cual quiere decir línea digital de abonado asimétrica. ¿Por qué es asimétrica? Fíjense, nosotros en esta tecnología podemos hablar por teléfono y a su vez transmitir datos simultáneamente. ¿Por qué? Porque fíjense, los 4 kHz no los utilizo, los dejo para la telefonía
Esto significa The All Telephone Service, el servicio telefónico de telefonía fija, y luego con el resto del espectro trabajamos para la transmisión de datos. Y dividimos en dos grandes canales. Uno llamado canal ascendente, que va entre los 26 y 160 kHz, y el canal descendente, o downstream, que va desde los 200 a 1104 kHz. Esto es lo que se denomina la gestión del espectro de frecuencia. Luego, esa familia aumenta la velocidad de transmisión merced a aumentar el ancho de banda disponible. Fíjense que de 1104 en ADSL 2 Plus pasamos a 2,2 kHz, perdón, 2,2 MHz, o sea, 2200 kHz. En VDSL pasamos a 12 MHz y en VDSL2 ya llegamos a 30 MHz. Estos gráficos no están a escala, porque acá tenemos 1.1 MHz, acá 12 MHz y acá 30 MHz. Lo que vemos es que este crecimiento de velocidad de transmisión es a expensas del crecimiento del ancho de banda disponible para cada una de estas tecnologías. Ahora, acá hay algo muy importante, porque nuestra última milla sigue siendo la misma que utilizábamos para dial-up. Entonces, el tema del ruido se convierte en el elemento más importante, donde la relación señal-ruido va a terminar definiendo nuestra velocidad de transferencia de datos efectiva. La última milla sigue siendo exactamente igual a la de dial-up, solo que se agrega un dispositivo llamado DSLAM, que ya vamos a ver cuál es su función. Nosotros entonces ahora tenemos nuestra última milla, como la habíamos analizado en dial-up, solo que ahora el espectro que transporta esa última milla corresponde tanto a la telefonía fija como a la transmisión de datos. Voy a colocar un filtro en la entrada de la central de conmutación y otro filtro en la entrada del domicilio que pueda distinguir estos dos espectros. Fíjense que el espectro de baja frecuencia de los 4 kHz corresponde a la telefonía y el espectro de alta frecuencia corresponde a la transmisión de datos. Y yo voy a poseer en cada uno de los extremos, en el caso del usuario, lo que va a ser un módem ADSL, también denominado unidad transceptora asimétrica remota, y en la central de conmutación, estas señales también van a ser filtradas y la de 4 kHz va a ir directamente a la central de conmutación telefónica analógica como la que conocíamos en dial-up, y el rango de alta frecuencia va a ser trasladado a este dispositivo llamado DSLAM, que es un multiplexor de acceso a la línea digital de abonado. ¿Qué significa esto? Este DSLAM, en definitiva, es un pool de módem, una X cantidad de módem, tantos módem centrales, fíjense que acá se denominan unidad transceptora asimétrica central, uno por cada usuario, lo cual implica que todos los usuarios están conectados físicamente en el nivel 1 respecto de OSI, entre el módem remoto y el módem central. Ahora, este DSLAM, aguas arriba, para transportar la información lo hace a través de una multiplexación por división de tiempo, utilizando el sistema ATM, donde ustedes ya han visto lo que son la conmutación de celdas. Utiliza celdas donde va a encapsular la información que va recibiendo de cada uno de estos módems. Ya vamos a ver cómo funciona este DSLAM. Pero ahora lo que nosotros vemos es que dentro de nuestra última milla estamos transportando señales de alta frecuencia, que antes transportábamos solamente hasta los 4 kHz. Eso significa que el rendimiento de nuestra línea de transmisión ahora va a estar sometido a un mayor esfuerzo. Acuérdense que el primer tramo entre la central de conmutación y la caja de distribución está realizado a través de cables multipar, y luego voy a tender el tendido aéreo. Estas van a ser los gabinetes. Estos crockbox son los gabinetes de distribución que ustedes los ven en las veredas de en sus barrios. Y a partir de allí yo tengo ese despliegue aéreo de los cables. ¿Sí? Entonces, cuando vemos los tipos de cables que vamos a utilizar,
tenemos cables multipar que van a llegar hasta el gabinete de distribución. Acuérdense que hablábamos de una milla, 1600 metros. Los gabinetes de distribución no pueden estar a más de 300 metros de los domicilios. Por lo tanto, los cables que salen desde ese gabinete de distribución hasta el domicilio, que se denomina la acometida, es este par de cables que en algunos casos tienen un alma de acero que permiten sortear todas las solicitudes de tracción, de cizalladura en cuanto al tendido. Y a esto es el plantel externo más la acometida, pero en nuestros domicilios, a su vez, nosotros tenemos un cableado interno, una pequeña red, por cada una de las bocas de telefonía que yo tengo en el interior. Entonces, se van a sumar que en este cableado interno del domicilio, yo voy a tener bifurcaciones, y por cada bifurcación la atenuación va a ser mucho mayor. Entonces, lo que empiezo a analizar es que en el primer tramo de esa última milla hasta este gabinete de distribución, voy a tener cables multipar donde voy a tener acciones inductivas muy parecidas a las que habíamos analizado en certificación de cableado estructurado, ¿se acuerdan? Voy a tener toda esta paradiafonía. Esto va a implicar de que este tipo de ruido va a influir sobre la calidad de la transmisión. Fíjense que la sección del cable que yo utilice, los factores de calidad que van a estar presentes en este tramo, van a estar en función de la calidad, en función de la sección del tendido. Quiere decir que cuanto mayor sea el diámetro del conductor, va a tener mejor calidad, porque acuérdense que acá empieza a trabajar lo que se denomina el espectro piel o skin. Luego, la distancia entre la central y el abonado, dada la atenuación, y lo que se atenúa es el nivel de la señal, entonces la relación señal-ruido empieza a empobrecerse, si es que no se respetan estas distancias de lo que se denomina última milla. Y por último, la frecuencia con la que yo voy a trabajar con la señal, porque ahora acuérdense que yo voy a estar fuera del espectro de los 4 kHz. Quiere decir que en ADSL voy a llegar hasta frecuencias de 1.1 MHz, lo cual implica que el efecto skin va a estar más presente en este tipo de señales que voy a estar operando a través de esa última milla, que es coincidente con la que yo trabajaba en Dial-Up. La realidad tecnológica sigue siendo la misma. Lo que nosotros necesitamos es que la tasa de error debido a los ruidos impulsivos, sí. Disculpe, la firmeza anterior, la fórmula del ruido, ¿estaba dado por el voltaje de las dos señales o qué? Sí, acá está dado por el voltaje. La relación de voltaje, por eso tenés 20 acá. Si no, tendrías 10. Gracias, profesor. Perfecto. Acá está expresado en términos de voltaje, digamos. Perfecto tu observación, ¿eh? Muy bien. Acá decimos que la tasa de error está dada básicamente por el ruido impulsivo. Esto ya lo habíamos estudiado, el distinto tipo de ruido. Ahora, esa tasa de error aceptable es de 10 a la menos 7. O sea que tenemos un error en 10 millones de bits enviados. Esa es una tasa aceptable. Ahora, esta es nuestra realidad tecnológica. Si hacemos uso de líneas de telefonía fija, fíjense que acá yo tengo un transformador de línea de 220, tengo dos transformadores de línea, acá tengo una caja de distribución de videocable que trabajan con frecuencias cercanas a los 800 MHz. Entonces, ahora entiendo la influencia del ruido. Ahora ya no estoy en los 4 kHz, sino estoy llegando a 1.1 MHz, y si trabajo con las tecnologías VDSL2 llego hasta 30 MHz. Entonces, la injerencia del ruido ahora sí va a ser mucho más importante que lo que yo tenía inicialmente en la tecnología Dial-Up. ¿Qué va a modificar el ruido impulsivo? Acuérdense que nosotros trabajamos con modulación por cuadratura. Eso significa que yo voy a distinguir los elementos de la constelación en función de un vector que indica una posición, y esa posición está referenciada respecto a una fase y respecto a una amplitud.
El ruido impulsivo va a modificar la amplitud de la señal y por lo tanto va a estar indicando un valor distinto y yo voy a tener un vector de error que va a ser la diferencia entre los dos vectores, entre los que el que debería estar indicando según su fase y su amplitud y lo que se ha modificado en amplitud y que también se puede llegar a modificar la fase de la señal. Entonces, lo que esto genera, que ya habíamos visto, es que ese punto es difuso cuando tendría que ser un punto claramente visible en un analizador de transmisión de datos, como el QM Analyzer que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, este error es lo que me va a dar un grado de incertidumbre y lo que va a empeorar mi relación señal-ruido. Fíjense que acá yo tengo una tasa de error, ¿sí?, de 10 a la menos 3. Y veo que los puntos evidentemente son muy difusos para una relación señal-ruido de 21 dB. Acá sigo teniendo problemas, estoy trabajando con una modulación de 64 QAM, pero fíjense ahora cómo si yo mejoro mi relación señal-ruido en ambos casos, acá tengo 15 dB, acá tengo 21 dB y los puntos son difusos, si yo mejoro la relación señal-ruido, evidentemente yo voy a poder distinguir esos puntos con claridad y voy a poder trabajar con menor error, ¿sí?, llegando al ver deseado que es de 10 a la menos 7. Acá les dejo un enlace a un video para que puedan visualizar este tipo de fenómenos. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo? Supongamos que yo estoy en estas circunstancias de trabajo, ¿sí? Mido mi relación señal-ruido, analizo con el QM Analyzer, que me da un muestreo en una pantalla de la modulación que yo estoy utilizando, 64 QAM, y esta es mi realidad tecnológica. ¿Cómo puedo hacer para mejorar mi velocidad de transmisión? Porque acá yo al tener incertidumbre llega con error y pido retransmisiones, lo cual implica que el módem está transmitiendo datos constantemente, pero está pidiendo retransmisiones porque están llegando con error. Entonces, ¿cómo creen ustedes, hasta lo que han aprendido en la materia, que podrían mejorar esta tasa efectiva de transferencia de datos? ¿Qué es lo que debería hacer el módem? Sin aumentar el ruido. Esto es lo que tenemos como realidad tecnológica. Esa es la relación señal-ruido que tenemos y lo que yo quiero es que no hayan retransmisiones. Porque llega con error, pide retransmisión. Acá está llegando con mucho error y en definitiva lo que ustedes les... Sí, a ver. Podemos usar algún código de estos que corrige el error por sí solo, como el código Hamming. Bueno, vos imagínate en una transmisión de streaming que vos utilices Hamming por cada 8 bits que estás enviando. El ancho de banda sería muy alto, digamos, el requerido. Yo tengo esta realidad tecnológica y esto está vinculado con lo que ustedes ya aprendieron, que ahora lo vamos a aplicar en módem. Es decir, ¿cuál es la única opción que tiene el módem para mejorar esta comunicación? ¿Y tenemos que seguir usando 64 QAM? No dije eso. Podemos bajar y vamos a tener que bajar entonces para poder tener Exacto. mayor margen de precisión en qué símbolo estamos. Exacto, porque fíjense que el módem no puede mejorar la relación señal-ruido porque no puede ir y cambiar las líneas de transmisión. Entonces lo que va a hacer el módem es bajar sus niveles de modulación. Por lo tanto, los requerimientos de relación señal-ruido van a ser menores y va a permitir que exista una comunicación de datos. Pero, profe, al bajarle Sí. los niveles de modulación, ¿no estamos haciendo que cada símbolo transmita menos información, disminuyendo la transferencia de datos? Claro, eso es cierto. Ahora, hablamos de la tasa efectiva de transferencia de datos. En definitiva, la tasa efectiva de transferencia de datos, ¿vieron cuando ustedes están viendo una película y de pronto esa ruedita empieza a girar y la película no avanza? Sí.
Bueno, ustedes se fijan en el módem inmediatamente y ven que el módem está transmitiendo datos porque se encienden y se apagan los LED que indican la transferencia de datos. Y ustedes ven que transmite, que recibe, que transmite. Inclusive pueden ir y hay aplicaciones que les permiten ver la cantidad de bits que está enviando y recibiendo. Y van y el módem está trabajando a full. Y ustedes dicen, ¿por qué no avanza la película? ¿O por qué no avanza la descarga? Porque Bueno, pesa mucho. porque está pidiendo retransmisiones. Está llegando con error y pide retransmisiones. Es una red conmutada por paquete. Llegó un paquete mal, pide la retransmisión de ese paquete. ¿Se entiende? Sí. Gracias, profe. Entonces, está llegando con mucho error, pero si yo bajo el nivel de modulación, es cierto que disminuyo la velocidad de transmisión, pero ahora ya no pido retransmisiones porque los bits están llegando en forma correcta. Después vamos a ver cómo el sistema está diseñado para recuperarse de ese tipo de errores. Pero por ahora vemos que hay una estrategia clara y concreta que ya la venimos analizando desde modulación, desde relación señal-ruido, y que ahora vemos que es fácil aplicar para el módem. Le da una solución a la conectividad y a la transferencia de los datos. ¿Se entiende esto? ¿Se entendió lo que les dije? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Una solución a esta tecnología es utilizar fibra óptica a lo largo de esta última milla. Esta tecnología es la denominada FTTX. ¿Qué significa? Siempre las X significan una familia y yo voy a ir cambiando este valor X por un parámetro que va a definir a esa familia. En este caso estamos hablando de reemplazar esa última milla por fibra óptica. Ahora, esa última milla, en ese tramo de última milla, yo puedo ir reemplazando la fibra óptica hasta el gabinete de distribución. Esto quiere decir que hasta ese gabinete donde llevaba multipar lo puedo cambiar por fibra óptica. Esto es lo primero que se hizo. Y a esto se denomina FTTN. En algunos casos definidos como FTTC, fibra óptica hasta el gabinete. ¿Sí? Luego puedo llevar la fibra óptica hasta el edificio, este building, ¿la ve? ¿Esto qué significa? Que yo tengo un gran edificio con una X cantidad de usuarios, yo llevo la fibra óptica hasta el domicilio y luego tengo un cableado estructural dentro de ese edificio que me permite distribuir esa señal, ya sea a través de cable coaxial, de cable multipar. Y por último tengo lo que se denomina FTTH, que es que la fibra óptica llegue hasta el domicilio. ¿Sí? Ahora, cuando uso como terminador un dispositivo óptico, un módem óptico, estoy hablando de fibras ópticas de redes ópticas pasivas. Entonces tengo lo que se denomina un enlace de última milla, todo a través de fibra óptica, y evidentemente logré superar el grave problema de la relación señal-ruido de este último tramo que antes era por un par de cables. Entonces, a eso vamos a llamar FTTH. Es lo que hoy está brindando como servicio, por ejemplo, Claro, que les otorga un enlace de fibra óptica para esa última milla. Acá hay una gráfica que les muestra una descripción de cómo esa última milla, dependiendo del lugar hasta donde llegue, es que hablamos de FTTC, FTTB o FTTH. Cuando Profe, hablamos... Sí. disculpe que lo interrumpa. En la anterior filmina, no en la anterior. Perdón. ¿Ahí? Usted puso PON. Eso no lo entendí. Creo que lo dijo o algo de... Sí, son redes NR Network de fibras ópticas pasivas. Quiere decir que tengo todo el enlace a través de fibras ópticas y no tengo ningún amplificador en el medio. A eso se llama tecnologías PON o GPON. ¿Y por eso es pasiva porque no tiene amplificadores? Exacto, Ah, bien. porque no tiene amplificadores. Claro, gracias. Perfecto. Y cuando hablamos de FTTH, quiere decir que en mi domicilio yo voy a tener un dispositivo óptico, un módem óptico, que se va a acoplar a través de fibras ópticas. ¿Sí?
¿Y cómo va a trabajar? Básicamente hay servicios, por ejemplo, de video por demanda, que prestan ese servicio de video por demanda aparte de los datos. Entonces, en ese caso van a utilizar 3 longitudes de onda. El video por demanda para un canal de bajada y luego canal de subida y bajada para la transmisión de datos. 3 longitudes de onda. Aquí, si bien no vamos a tener problemas con la relación señal-ruido que va a ser óptima, pero acuérdense que al trabajar con 3 longitudes de onda ya se presenta este fenómeno del ruido homodino, que es cuando yo transmito señales de distintas longitudes de onda en un medio físico de transmisión óptico. Entonces acá vemos cómo esta distribución de la señal óptica hasta el domicilio es la más óptima, porque yo puedo llevar el sistema óptico hasta distintos puntos del enlace de última milla. Los módem ópticos, obviamente, el vínculo entre la red, esa última milla, y el módem es a través de un conector de fibra óptica, como los que vimos cuando vimos fibra óptica. Y acá, cuando vemos las características de los módem, fíjense que es muy importante lo que ya hemos estudiado. Por ejemplo, las longitudes de onda van a estar dentro de las ventanas de transmisión, y ahora hablamos de la sensibilidad, fíjense, de menos 27 dBm. Ya empezamos a entender de qué se tratan estas especificaciones a la hora de hablar de receptores de señales, ya sea ópticas o de radioenlace. Acá vemos cómo es la conexión de este tipo de módem. Quiere decir que yo voy a estar conectado a través de una fibra óptica a la última milla y voy a tener disponibles para conectarme, ya sea en forma inalámbrica o a través de las redes LAN con mi ordenador. Ahora, si yo tengo ya un módem óptico, obviamente que ahora mi cuello de botella respecto a la relación señal-ruido se va a convertir en este cable UTP o en este enlace inalámbrico vía Wi-Fi. Por lo tanto, allí es cuando ya es relevante, cuando vamos a trabajar en velocidades del orden de los gigabits por segundo, de que en mi ordenador yo ya tenga un puerto óptico. Entonces me voy a conectar a través de un enlace óptico y entonces ahí voy a garantizar de hacer el uso eficiente de todo el ancho de banda de velocidad de transmisión que me ofrece este tipo de sistema. ¿Por qué crece rápidamente en Argentina la provisión de este tipo de sistemas de FTTH? Porque hasta el 2015 se realizó todo el cableado estructural, el backbone que une a toda la Argentina en un ramal troncal que va solidario a la Ruta 40. Eso permitió tener por primera vez un backbone que interconecta todo el país de fibra óptica. Este es, por ejemplo, el Abra de Acay, que está en la provincia de Salta, y donde ustedes vean un mojón de este tipo, quiere decir que debajo hay un tendido de fibra óptica. Esto lo van a ver siempre en las rutas. Acá les muestro las zonas por donde pasa este tendido, y nosotros hoy ya disponemos de eso. Por eso es que ahora se está ofreciendo FTTH. Esto es en la ciudad de San Salvador de Jujuy, esta en la ciudad de Córdoba. Ven cómo están empalmando las fibras, con el empalmador que vimos en la clase de fibras ópticas. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué observación tienen que hacer respecto de este empalme de fibras ópticas? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Acá les estoy mostrando cómo están empalmando el FTTH, el sistema de FTTH, tanto en Jujuy como en Córdoba. Y acá están los operarios, los técnicos, empalmando. ¿Es por fusión? ¿Puede ser? Sí, acá tenemos la fusionadora que vimos cómo funcionaban, ¿se acuerdan? Pero Sí, acá el pero... problema es que... Sí, No, disculpe. Sí.
No, está bien. El problema es que, por eso les pedí una observación, si tienen que hacer alguna observación. Decir, bueno, esto está bien, está mal, y si está mal, ¿por qué? Que lo están haciendo en la calle. Exacto. Están haciendo el aire libre. Y tendría que estar en unas combi cerradas, con el aire filtrado, para realizar estos empalmes. Si bien por ahora nos están ofreciendo, en términos de lo que es una fibra óptica, bajas velocidades, 100 megabits por segundo, 300 megabits por segundo, pero cuando ya hablamos del orden de los gigabits por segundo, bueno, los empalmes tienen que ser hechos bajo las normativas que permitan esa velocidad de transmisión, ¿sí? Bien, entonces, ahora hemos dicho que las velocidades de transmisión han crecido en función del crecimiento del espectro de frecuencia. Dijimos, esta es la distribución para los espectros de frecuencia. Lo que aquí hay que mencionar es que los extremos de los canales de transmisión van a estar definidos por cada prestador del servicio. En Estados Unidos, por ejemplo, cada estado puede tener distintos prestadores del servicio. Nosotros en Argentina, hablando de telefonía fija, estos prestadores están divididos en dos grandes empresas, uno en la zona norte, centro y norte, que es Telecom, y zona el sur del país por Telefónica. Y a su vez hay cooperativas que también brindan estos servicios en localidades pequeñas. Las frecuencias que se utilizan en ADSL en Argentina, por eso los valores que vamos a tomar como referencia son los que están en esta presentación y el PDF que yo les subí. Los espectros van de 26 a 160 kHz para el canal ascendente y de 200 a 1104 kHz para el canal descendente. Ya vamos a ver cuál es la estrategia para el resto de las familias, porque por ahora avanzamos con la tecnología ADSL. Otra cuestión que es muy importante es que a medida de que yo me alejo en términos de distancia de la central de conmutación, fíjense que si yo estoy dentro de lo que es la última milla, puedo distinguir claramente las distintas tecnologías de acceso. Pero si yo me alejo, mi relación señal-ruido se empobrece tanto que cualquiera sea la tecnología que yo rente, la realidad tecnológica va a estar vinculada con la distancia a la cual yo me encuentro de la central. Entonces esto es muy importante a la hora de tener en cuenta el rendimiento de este tipo de enlaces, ¿sí? Entonces decimos, para ADSL, la telefonía fija y nuestro espectro de frecuencias remanente que lo vamos a utilizar para transferir datos. Dijimos, nuestro filtro, tanto en la entrada del domicilio como en la entrada de la central de conmutación, lo que va a hacer es dividir con un filtro pasa bajo lo que es la telefonía fija y con un filtro pasa alto lo que es el transporte de datos. Ya hemos visto cómo trabaja un filtro, o sea que esto no es nada novedoso para nosotros, ya lo hemos visto con anterioridad. Ahora, lo que sí es relevante, y por eso les dije que era muy importante analizar dial-up, porque ahora todo este espectro, nosotros los vamos a dividir en portadoras. Estas portadoras van a estar distanciadas entre sí a una distancia en términos de frecuencia de 4.312 kilohertz. Perdón, 4.312 Hz. Esto me va a dar una cantidad de canales en base a este ancho de banda de aproximadamente 32 canales ascendentes y 256 canales descendentes, a los cuales vamos a llamar canales DMT o multiplexación discreta multitono. Esa multiplexación discreta multitono la vamos a realizar aprovechando la tecnología OFDM, que nos permitía distinguir claramente una portadora, ¿sí?, respecto de las contiguas, debido a que son ortogonales. Esto ya lo habíamos estudiado con anterioridad. Entonces, esto quiere decir de que, fíjense, acá está explicitado en términos de kilohertz, 4,3125 en kilohertz, o si no, en hertz, 4.312,5 hertz. Ese va a ser el ancho de banda de cada canal DMT. Acuérdense que canal DMT significa modulación discreta multitono. ¿Qué tecnología utiliza?
la de OFDM, para que cada uno de estos canales no se interfiera con el canal adyacente y no produzca la interferencia entre símbolos que ya habíamos estudiado con anterioridad. Ahora, lo importante es que la velocidad de transmisión de cada uno de estos canales DMT va a seguir la misma ley que seguía el canal que utilizábamos en Dial-Up, solo que en Dial-Up el ancho de banda era de 2400 Hz, ¿se acuerdan? La velocidad de señalización era de 2400 baudios. Acá la velocidad de señalización es de 4312,5 baudios. Entonces, dependiendo el tipo de modulación que yo utilice, voy a tener mayor o menor velocidad de transferencia de datos para cada uno de estos canales DMT. Para una relación señal-ruido de 55 decibeles, voy a poder transportar 15 bits por cada ciclo de la señal, o sea, por cada baudio. Por lo tanto, cada uno de estos canales DMT ahora va a tener una máxima capacidad de transferencia para esa relación señal-ruido de 64 kilobits por segundo. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Fíjense que es lo homólogo de lo que vimos en Dial-Up, solo que ahora en vez de tener un canal, tenemos 256 canales descendentes y 32 canales ascendentes. Entonces ahora cuando yo quiera definir una velocidad de transmisión para un módem en un canal descendente, voy a tener que multiplicar la cantidad de canales DMT que poseo por la velocidad de cada canal. ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, ¿cómo calculo la velocidad de transmisión? Es la cantidad de canales DMT por el número de bits que puedo enviar por cada velocidad de señalización, que en este caso pasó de ser 2400 baudios a 4312,5 baudios. Bien, ahora respecto de los módem, para esta tecnología, fíjense que en Dial-Up yo tenía un modulador que trabajaba a la frecuencia de la portadora. Pero ahora yo tengo distintas portadoras que van a ir creciendo en frecuencia en saltos de 4,3 kHz. Por lo tanto, voy a necesitar tantos moduladores como canales de DMT posea, tanto para el canal descendente como el canal ascendente. Entonces, ya no tengo un solo modulador y demodulador, sino que voy a tener tantos moduladores y demoduladores como canales de DMT posea. Por eso es que la gráfica va a ser este dispositivo que va a ir multiplexando todos estos canales de DMT para poder transferirlos dentro del espectro de frecuencia, cada uno con su frecuencia de portadora. Y lo van a hacer utilizando OFDM. Que esto ya lo habíamos analizado anteriormente. Acá les pongo un gráfico donde se ve cuál es el concepto de OFDM. Si yo no utilizo OFDM, no son ortogonales, tengo que dejar un espacio libre en términos de frecuencia, lo que es una banda de guarda para que no se crucen las señales entre sí, pero como estas son ortogonales, yo puedo solaparlas porque lo que garantizo es que los cruces siempre van a ser en los cruces por cero de los canales adyacentes. Por lo tanto, tengo un ahorro de ancho de banda. Este era el concepto de OFDM. ¿Qué le sumo acá? Que yo puedo tomar una secuencia de bits seriales y los puedo enviar en forma paralela, uno en cada uno de estos canales DMT. Entonces yo ya tengo la posibilidad de transmitir a altas velocidades porque estoy usando cada canal DMT para enviar bits que corresponden a un mismo mensaje en paralelo. Esto ya lo habíamos visto, en Wi-Fi se utilizaba esta tecnología, donde yo después lo que sí debo hacer es controlar la transmisión en función de que yo voy a ir alternando la información a distintas frecuencias. Este va a ser el código que yo le envío al módem receptor para que pueda alternar entre estas frecuencias para saber cómo volver a armar el paquete de transmisión.
Esto cuando estoy trabajando con un módem que a su vez es inalámbrico. Acá vemos los bloques de trabajo, que lo que hace es de algún modo transparentar lo que yo les vengo acá especificando. Otra forma de ver este gráfico es lo que ustedes tienen en el PDF que les envié, es tener los distintos, en este caso fíjense que si es de subida de datos, si este es el canal de subida de datos, estos que tengo acá son moduladores o demoduladores. Serían demoduladores. Este es el canal de subida de datos, Ah, perdón, moduladores. moduladores. Y acá tenemos en la bajada de datos, en celeste, ¿qué son? Ahí sí son los demoduladores. Exacto. Entonces, si esto es un ATU remoto y estamos trabajando en ADSL, ¿cuántos demoduladores tienen el canal descendente? Eran 256 canales de MT, ¿se acuerdan? Para ADSL. 200, ¿cuántos demoduladores o cuántos moduladores? Demoduladores. Y tenemos 256 menos 32. Que no me sale ahora el No, número, ya lo digo. no, ojo, Yo les pregunto, ¿cuántos demoduladores tengo que tener si es un módem remoto, un módem de usuario? Yo voy a necesitar uno por cada canal de MT, o sea, van a ser 256 demoduladores. Porque tendríamos solo bajada. Es que estamos hablando del canal de bajada, del enlace descendente. Por eso pregunté los demoduladores. Vos, para que funcione el módem en transmisión y recepción, vas a necesitar 32 moduladores, sí. y 256 demoduladores. ¿Por qué 256? Perdón. Y no Sí, acaban sí. del... Vamos no muy bien. entiendo. Acá, Sí, fíjate. O vamos a otra más sencilla. A ver, acá. acá. Perfecto. Este es tu módem de usuario. Yo tengo 256 portadoras, o sea, tengo 256 canales de MT disponibles. Y tengo 32 ascendentes. Entonces, yo voy a necesitar 32 moduladores y 256 demoduladores. Si hablo del remoto. ¿Me van siguiendo? Sí, ahora sí. Ahora, si hablo del ATUC, del central, el que está en el DISLAM, ¿cuántos, y escuchen bien la pregunta, cuántos moduladores va a tener ese módem? 256. Exacto. ¿Y cuántos demoduladores? 32. Exacto, porque tiene que dialogar con el módem remoto. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Ahí lo pueden esquematizar. Se me fue el esquema. De esta manera, acá lo que están esquematizando justamente es un modulador por cada una de estas portadoras, ¿verdad? Y cada una de estas portadoras que tienen acá corresponderá a cada una de las frecuencias de trabajo de los canales de MT. Acá yo les pongo las portadoras. Fíjense que el salto entre una y otra va a ser de justamente 4,31 kHz o 4312,5 Hz. Ese va a ser el salto entre cada una de estas frecuencias. Entonces, ahora nuestra realidad tecnológica involucra de que cada canal de MT va a tener que chequear cuál es su relación señal-ruido, porque ahora yo en el espectro veo que mis canales están distribuidos a distintas frecuencias. Y como ustedes saben que los ruidos afectan de manera distinta a señales de distintas frecuencias, quiere decir que no todos los canales de MT se van a comportar del mismo modo en esa última milla.
Y sobre todo, si sigo aumentando la frecuencia en VDSL2, que llega hasta 30 MHz, voy a tener mayor cantidad de canales, voy a tener miles de canales disponibles. Entonces, la relación señal-ruido va a definir cuál va a ser la velocidad de trabajo del canal DMT. La misma filosofía de trabajo que teníamos con dial-up, solo que ahí teníamos 2400 baudios. Solamente 2400 baudios. Y ahora esto se multiplica en la cantidad de canales dependiendo de la tecnología que yo esté utilizando. Si ADSL, VDSL o VDSL2. Nosotros en lo que es todos los datos simplemente vamos a requerir ADSL, VDSL y VDSL2. Estas dos no solamente están ahí mencionadas para que ustedes vean la referencia de cómo fue creciendo esa tecnología. Pero no hace falta que recuerden datos referidos a ADSL2 o ADSL2 Plus. Acá les dejo una gráfica que lo que les muestra es cómo a medida que yo me alejo, esta distancia es esa última milla, cuánto me alejo yo de la central de distribución de esta señal, cualquiera sea la tecnología que yo haya rentado, la relación señal-ruido se empobrece tanto que la realidad tecnológica va a ser esta que muestro acá en el gráfico. Por eso es que a 1.6 kilómetros distingo las distintas velocidades. De lo contrario, no. Y esto es lo que se agrega cuando ustedes colocan el módem en algunas de las rosetas de distribución del cableado interno en su domicilio. Por eso es importante que el filtro esté colocado a la entrada del domicilio y que no acepten los microfiltros que les permite a ustedes conectar el módem en cualquier habitación. Vamos a ver cuál es la estrategia para mantener una tasa efectiva de transferencia de datos lo más estable posible. Antes con dial-up teníamos un solo canal y si ese canal se empobrecía, bueno, nuestra velocidad de transmisión se iba a ver afectada notablemente. Pero ahora yo tengo una X cantidad de canales de MT, tantos como el ancho de banda yo haya rentado. Por ejemplo, si yo tengo rentado 100 megabits por segundo, en esta tecnología, supongamos para el canal descendente, el downstream, ¿cuántos canales de MT tengo disponibles? Si tengo 100 megas de bajada, Sí. ¿Cuál sería el cálculo? sería 100 por 256, ¿puede ser? ¿O No. ¿Cuál es la pregunta entonces? cuántos canales de bajada tengo que tener para tener 100 Bueno, megas? claro, entonces imagínate, si vos multiplicas 256 por 100, ¿qué está representando ese cálculo? Esto es para todo, ¿no? Porque Ignacio está colaborando en este diálogo, pero es para todos. ¿Sí? Para obtener la cantidad de canales, si yo como dato tengo la velocidad de transferencia del canal descendente, lo que yo tengo que tomar en cuenta es que para una máxima velocidad de transmisión de cada canal son 64 kilobits por segundo. Entonces, para saber cuántos canales voy a necesitar, tengo que dividir esos 100 megabits por segundo dividido 64 kilobits por segundo. Tengo que llevarlos en la misma unidad, numerador y denominador, y se van a cancelar los kilobits por segundo o los megabits por segundo, ¿y qué voy a obtener como resultante? 1.5. O sea, voy a tener un valor adimensional. Claro, que va a representar qué. La cantidad de canales que yo necesito. Exacto. Entonces pueden hacerlo al cálculo y van a tener una idea de cómo obtener la cantidad de canales de MT para Si garantizar. ¿Cómo? Si da con decimales, lo redondeamos para arriba, supongo. Exacto. Y van a ver que con ADSL
no pueden trabajar a esa velocidad de transmisión, porque van a necesitar mucho más que 256 canales. Entonces, fíjense que ahora hay que ver cuál es la estrategia para garantizar una tasa efectiva de transferencia de datos. Supongamos que nuestra última milla tiene una relación señal-ruido que le permite trabajar con 14 bits. ¿Hasta ahí me van siguiendo? 14 bits por símbolo. En nuestra tablita, esta que tenemos acá, captura de pantalla de esta tablita, o la tienen ahí me pasó, la tienen en el PDF, la tabla de relación entre modulación y relación señal-ruido. Acá. Tendría que estar por acá. A ver. Esta. ¿Sí? Fíjense que para 14 bits yo necesito 56 dB de relación señal-ruido. ¿Sí? Entonces, cuando estoy acá, digo, bueno, tengo esa relación señal-ruido para todos los canales, pero no voy a trabajar al máximo, sino que voy a trabajar con una modulación de 12 bits por símbolo. ¿Eso para qué me va a servir? Quiere decir que ya el cálculo no lo voy a poder hacer como hacía recién de 64 kilobits por segundo porque no voy a trabajar al máximo. Cuando yo tengo una ráfaga de ruido, y esa ráfaga de ruido efectivamente va a afectar a cierto espectro de frecuencia y a otros no. Quiere decir que esos canales se van a empobrecer en términos de la relación señal-ruido, porque el ruido ha aumentado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a enviar esos bits que no puedo modular a estas frecuencias, en estos canales de MT, a los canales de MT contiguos, que sí van a poder aumentar su velocidad de transferencia de datos en función de aumentar los niveles de modulación. Y esto lo va a hacer, se va a realizar en tiempo real. ¿Sí? A esta técnica se la llama bit swapping. Igual es para mantener una velocidad constante, ¿no? No busca Exacto. la mayor tasa. Profe, No. Busca mantener constante la tasa efectiva de transferencia de datos. Sí. y después en el receptor, ¿cómo sabe cómo, o sea, qué bits son los que tienen que devolver al canal y cómo? Bueno, porque acuérdense que esta es una red conmutada por paquete. O sea, la información proviene de una red conmutada por paquete y proviene en paquete de transmisión, que tiene su cabecera. ¿Saben? Claro, ¿mueve el cómo? paquete entero o mueve, o sea, mueve un paquete entero o mueve por bits y después? No, mueve un paquete. Claro, bien, perfecto. ¿Sí? Claro. Digamos, distingan entre modulación, no es que yo envío, ojo, no es que yo envío 2 bits. Yo lo que hago en niveles de modulación, vamos a ir acá. En niveles de modulación significa que si yo disminuyo 2 bits, significa que paso de enviar 12 bits a enviar 10 bits por cada símbolo de la señal, lo cual me lleva a trabajar con dos tipos de modulaciones distintas. ¿Se entiende eso? Sí, Entonces, no es que yo envío 2 bits para acá, 2 bits para allá. Lo que hago es que los moduladores trabajen a mayor o menor velocidad de transferencia de datos. claro, pero entonces después cuando hay una interferencia del tipo que sea, entonces perdemos, o sea, aumenta la relación señal-ruido en un rango de canales.
ahí aumentamos la velocidad en los otros canales. Eso es lo que hacemos. Exacto. está. Imaginemos claro, ¿vieron cuando en una autopista de varios carriles, en 2 carriles hay un accidente, entonces empiezan a derivar a los carriles subsiguientes o contiguos, ¿sí? Si en los carriles contiguos están trabajando a su máxima capacidad, no van a haber espacios libres. En cambio, si yo los trabajo a menor capacidad, van a existir espacios libres donde yo puedo ir derivando el tráfico de los canales que han sido interrumpidos o que han disminuido su velocidad. Con lo cual mantengo todo ese tráfico estable. Claro, sí, entendido. Perfecto. Y acá hay algo que me va a permitir a mí, fíjense, yo voy a obtener mi señal de ADSL que viene modulada analógicamente hasta que llega al DSLAM. Cuando llega al DSLAM, que es un multiplexor de acceso a la línea digital de abonado, lo que hace el DSLAM es, aguas arriba, armar celdas de transmisión. ¿Sí? Y acuérdense que esas celdas tienen 53 bytes, de los cuales el payload es de 48 bytes y la cabecera es de 5 bytes. Entonces, en el payload lo que yo voy a ir cargando es lo que voy obteniendo de los distintos módem que yo estoy multiplexando en el tiempo aguas arriba. Quiere decir que yo tengo 2 opciones. O en ese payload cargo todo lo que proviene de un módem, o voy colocando conjuntos de datos que van proviniendo de los distintos módem, porque acuérdense que ese es un ruteo troncal de la información. Si yo coloco información proveniente de un solo módem, cuando yo tengo una ráfaga de ruido va a afectar a datos de un usuario. Pero si yo voy intercalando información proveniente de distintos usuarios, quiere decir que cuando una ráfaga ataque a una secuencia de bits, los datos perdidos van a pertenecer a distintos usuarios y el volumen de datos perdidos va a ser menor por usuario. Entonces eso va a generar que el pedido de retransmisiones sea mucho menor que el pedido de retransmisiones para un usuario. El total de pedidos va a ser el mismo, pero la cantidad referida a un usuario va a ser menor. Y si yo a su vez, acuérdense que aguas arriba, ya cuando voy al nivel de red, la materia que viene después, cuando yo realizo las VPN, estos enlaces virtuales permanentes, quiere decir que el módem está transportando información que no solamente va para un usuario, sino que a su vez yo puedo tener una red Wi-Fi y tengo distintos usuarios, y esos distintos usuarios, cada uno puede estar viendo una película en Netflix, puede estar descargando un archivo, puede estar vinculado vía Zoom. Entonces, ¿cómo hago para distinguir los servicios, distinguir los datos de cada servicio? ¿Sí? Eso significa que las redes conmutadas por paquetes permiten esto. Esos son los enlaces lógicos que corren sobre los enlaces físicos. Nosotros estamos hablando del enlace físico y lo que estamos viendo ahora es cómo esa información se transporta desde el punto de vista lógico. Entonces, el interleaving es una forma que tiene este tipo de tecnología para transmitir datos y que las ráfagas de ruido no interfieran a un usuario, sino que se distribuye esa interferencia entre distintos usuarios. En cuanto a la tasa efectiva de transferencia de datos troncal, esta tecnología es más efectiva. Lo mismo que el bit swapping. Bien, ahora vamos a ver que si crecemos dentro de la familia, nos vamos a VDSL1 y luego a VDSL2, y recuerden que VDSL es lo mismo que VDSL1, solo que se llamaba VDSL antes que aparezca VDSL2, y una vez que apareció esa tecnología VDSL2, a VDSL
se la llama o VDSL o VDSL1, que es exactamente lo mismo. Acá, ¿cuál es la diferencia con ADSL? Simplemente que crecimos en espectro hasta 12 MHz. Y lo mismo ocurre con VDSL2. Crecemos hasta los 30 MHz. La filosofía de trabajo va a ser exactamente la misma de los canales DMT. Exactamente la misma que la heredamos del dial-up, porque un canal se maneja bajo la misma normativa, niveles de modulación en función de la relación señal-ruido. En las tecnologías XDSL-X divido el espectro en canales DMT, tantos canales como el espectro me lo permite. En el caso de VDSL, cuando subimos a 12 MHz, mientras que en ADSL tenemos un canal ascendente y un canal descendente, acá voy a tener, fíjense, dos canales descendentes y dos canales ascendentes, up y downstream. Y voy a tener un canal que va a ser optativo, un canal ascendente que va a ser optativo. Dependiendo del prestador de servicio, lo va a utilizar o no. Ese canal optativo va a ir entre los 25 kHz y los 138 kHz. Y a partir de 138 kHz hasta 12 MHz voy a tener los canales ascendentes y descendentes. Esta va a ser la gestión. Dos canales ascendentes y dos canales descendentes. Los extremos de frecuencia van a ser estos que tenemos acá, que provienen de lo que es el plan de bandas, de gestión de bandas que utiliza Estados Unidos. De punto 13 MHz a 3,75 MHz, primer canal descendente, y así sucesivamente hasta llegar a los 12 MHz. Estos son los valores que nosotros vamos a tomar como válido porque esto es lo que se utiliza en Argentina. Existen otras distribuciones como las europeas que no coinciden con nuestra gestión de banda. Que esto no es necesario acordarse de memoria, sino simplemente saber que son distintas. Sí es importante recordar esta distribución de banda. Luego, para VDSL2 crecemos hasta 30 MHz. Obviamente, ¿en qué se multiplican? Fíjense, canales descendentes tenemos en celeste más oscuro, 1, 2, 3 canales descendentes. Y canales ascendentes, up, tenemos otros 3. Pero aquí ya es obligatorio el uso de este canal ascendente en el primer tramo del espectro de frecuencia. ¿Y qué se le suma acá? Esta máscara de densidad espectral de potencia. ¿Qué es lo que ocurre acá? Nosotros empezamos a crecer en velocidad de transmisión, ¿verdad? Porque estoy creciendo en cantidad de canales DMT. De hecho, voy a crecer notablemente en la cantidad de canales DMT. Comparar niveles de tensión a estas velocidades de transmisión es mucho más complicado que analizar distribuciones espectrales de potencia. Entonces ahora vamos a integrar los conocimientos. ¿Se acuerdan lo que era la densidad espectral de potencia de un código de línea de banda base? Es lo que rindieron en el primer parcial. La diferencia... ¿Cuánta energía teníamos almacenada en cada frecuencia o sea, dentro del espectro de frecuencia de ese código de línea, en qué parte de la frecuencia se encuentra la energía? Perfecto, Valentín. Entonces, nosotros sabíamos que esa distribución puede pertenecer a un 1 o a un 0 del lógico, a un 1 o un 0 lógico del código de banda base. Y conocíamos su distribución espectral de potencia. Entonces, fíjense, si yo conozco la distribución espectral de potencia del 0, y como nuestra información es binaria, yo puedo enviar como dato la distribución espectral de potencia del 0, diciendo, este es un 0, esta es la distribución espectral de potencia de un 0, y la envío en toda la línea de transmisión. Acuérdense que arranca en una última milla del emisor y termina en una última milla del receptor. Eso significa que esa densidad espectral de potencia va a llegar totalmente deformada, ¿verdad? Ya sabemos por las atenuaciones, los filtros, la modulación, demodulación, hasta ahí me van siguiendo, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, si yo ahora te digo, mira, yo te envío algo que se va a deformar, pero vos sabés que eso es un 0,
llegó totalmente deformado. Lo tomo de esta máscara, esa información la tomo de esta máscara y digo, esto que llegó acá deformado es un 0. Entonces me sirve de control para toda la información que está llegando por el resto de del resto del espectro, porque voy comparando densidades espectrales de potencia. ¿Esta se parece a la que yo tengo como 0? Sí, entonces es un 0. ¿No se parece? Entonces es un 1. Con esto yo obtengo una mayor eficiencia y me independizo notablemente de los efectos de la relación señal-ruido, porque yo ahora ya tengo un patrón de control que ha sido deformado a su vez exactamente igual que todos los datos que han sido transferidos. Solo que esa información, esa señal que yo envío, y es una pregunta para saber si ustedes entienden todo lo que hemos visto antes, ese 0 que estoy enviando de patrón, ¿transporta información? Del mensaje que queremos enviar, no, pero nos ayuda a saber, o sea, Muy que bien, hay alguna Valentín. información del tipo de qué lo estamos recibiendo. Y mi pregunta para saber si te pongo el 10 es, ¿y por qué no transporta información? Porque sabemos siempre que eso es un 0 o que es un 1. Ajá, ¿y cómo lo podrías demostrar a eso? Pues la cantidad de información se calculaba con la inversa de la probabilidad, el logaritmo de la inversa de la probabilidad. Y si Perfecto, sabemos lo que Valentín. es, Perfecto, ya no me hace falta que digas más nada, tenés el 10. ¿Por qué? Porque significa, o sea, esto que puede ser sí, porque me parece, vos estás dando una justificación. Porque has estudiado teoría de la información. Entonces lo que acabas de hacer es hilvanar. Entonces en un examen final, esta es la forma de evaluar. ¿Se entiende? Cuando pasan al teórico, decimos, te hago un par de preguntas y te hago esta pregunta, pero ¿y por qué transporta o no transporta información? Bueno, por eso vos dijiste, no transporta información en términos de la teoría de la información, pero a mí sí me sirve como información cuando la recibo. Y esta distinción está perfecta. Bien. Entonces, ¿qué nos está faltando acá? Conocer estos valores de estas frecuencias. Y de hecho, estos son los valores. Hasta los 12 coincide con BDSL 1 o BDSL. Y luego se agrega este tramo que es hasta los 23 MHz y luego hasta los 30. Acá les muestro cómo existen otras distribuciones. Por eso hay incompatibilidades muchas veces, porque en Japón utilizan otra distribución. A nosotros nos interesa que se acuerden esta de acá. Y por último tenemos algo que se llama la gestión de plan de bandas. Estos modems BDSL2 tienen la particularidad, lo mismo que los ya a partir de BDSL, podemos trabajar con un plan de banda donde, fíjense que el ancho de banda del canal DMT puede ser de, como lo habíamos propuesto, de 4.312,5 Hz, o trabajar con el doble de ancho de banda y pasar a 8,6. Ahora, ¿por qué me puede convenir pasar de uno a otro ancho de banda? Porque no es lo mismo el comportamiento de la relación señal-ruido respecto de un canal que tiene el doble de ancho de banda que un canal que tiene la mitad del ancho de banda. La explicación de esto es muy técnico y está muy vinculado a la ingeniería electrónica, pero a ustedes sí les interesa saber de que esta es una estrategia. Cuando yo tengo zonas muy ruidosas del espectro, decir, bueno, trabajo con otro plan de banda. Y yo todo esto lo puedo programar desde el administrador del servicio. Tengo problemas, me han dicho, me están vendiendo 100 megabits por segundo y estoy teniendo problemas, no llega a estas velocidades, listo. ¿Qué hacen ellos? Cambian el plan de banda, le dicen al módem, lo reprograman para que no trabaje, por ejemplo, con la gestión de bandas 8B, sino que trabaje con la gestión de banda 30A, con el cual duplica el ancho de banda del canal DMT. Entonces tiene un mejor comportamiento respecto a la relación señal-ruido. ¿Qué es lo importante de esto? El que esté trabajando con un módem de tecnología BDSL2 o BDSL puede trabajar con tecnología ADSL. ¿Por qué? Porque puedo apagar a su vez cada uno de estos canales de DMT y hacer que coincida con la estructura de ADSL. Ahora, un módem ADSL no puede trabajar en la tecnología BDSL2. Básicamente porque no tiene el hardware, no tiene estos moduladores. Lo interesante es que estos moduladores, desde el punto de vista físico, no son
circuitos con osciladores y todo lo demás, sino que directamente es un DSP, un procesador de señales digitales, que lo único que hace es trabajar matemáticamente todo este tipo de modulaciones. Acá vemos una simplificación de la conexión ADSL. Fíjense que nosotros tenemos nuestro módem unidad transceptora asimétrica remota, unidad transceptora asimétrica central. Están conectados cada una de estas unidades transceptoras centrales a un usuario distinto a través de este enlace de ADSL. Y acá el DSLAM se comunica con el backbone IP. Quiere decir que cada DSLAM es un multiplexor, multiplexa todas estas señales con una interfaz LAN porque arma una red de datos aguas arriba a través de redes, lo que llaman redes ATM, transmisión asíncrona, en modo asíncrono. Esta es la topología completa y simplificada. Esto es lo que ustedes deben conocer. Acá tenemos el CPE, es lo mismo que hablar de el módem ATUR. Este es el dispositivo del usuario. El tramo de última milla es el tramo ADSL o XDSLX. A partir del DSLAM ya tenemos un modo de transferencia asíncrona que se comunica con un servidor de acceso al backbone IP, porque yo a partir de este servidor debo incorporar los próximos niveles de OSI, ¿se acuerdan? Por eso ADSL trabaja solamente en el nivel 1 y eso se les tiene que grabar a fuego. Solamente es el nivel 1, el nivel físico, porque estoy siempre conectado. Fíjense, siempre estoy conectado con este módem central. No tengo que realizar el enlace, nada. Yo lo único que tengo que hacer es encender mi módem y a lo sumo, el módem lo que hace es comunicarse con el DSLAM. El DSLAM arma esta trama de transferencia que es por celdas, se lo envía al servidor y el servidor, a lo sumo, lo que hace es verificar si el abonado, Fernandito, que se está comunicando con un sistema de validación de usuario que se llama Radius, verifica si ustedes insert coin, si están al día con el pago del servicio. De lo contrario, le dicen no y ustedes nunca se pueden conectar. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Tampoco les dice, no me puedo conectar por falta de pago. Dicen, no hay conexión, y ustedes llaman a su prestador de servicio, no me puedo conectar a internet. ¿Cómo se llama usted, Fernandito? Bueno, usted no ha pagado el servicio. Bien. Entonces, esto es muy importante conocerlo. Obviamente, esto, acuérdense, está montado sobre un sistema de telefonía fija. Quiere decir que estos DSLAM, a su vez, van a estar jerarquizados. Los locales, los primarios, los secundarios, y van a trabajar en una estructura de árbol, y toda esa información los DSLAM las van a ir conformando en redes troncales hasta llegar al servidor de acceso al backbone IP. El backbone IP, y esto simplemente como mención, porque ustedes después esto lo van a ver en redes, las redes, el backbone IP tiene un núcleo, una capa de distribución y una capa de acceso. Nosotros estamos trabajando en lo que es la capa de acceso a este backbone IP. Por eso es que es entre el servidor y el usuario, y nosotros de esa capa de acceso trabajamos solamente en lo que se denomina última milla. Eso es lo que a nosotros en la materia de comunicaciones nos interesa. Ahora, el DSLAM es el que un payload y tiene una cabecera. En esa cabecera es donde se van a distinguir entre los distintos servicios que cada uno de los usuarios, aguas abajo, después del módem remoto, se conecta con los distintos usuarios que se han interconectado a través de este único módem. Entonces, esas conexiones lógicas son las que van a ser encapsuladas a través de estas redes ATM para los distintos contenidos que yo estoy gestionando a través de un único módem remoto. Y aquí se hace mención de esto para que ustedes después entiendan cómo funciona esto cuando vean redes. Quiere decir que este enlace entre el DSLAM y el usuario
es un enlace que solamente trabaja el nivel 1, que transporta datos con conexiones lógicas que van a ser estos circuitos virtuales que se van a establecer entre el usuario y el prestador de algún servicio, que puede ser Netflix, que puede ser Zoom, lo que fuese. Quien va a permitir eso son estas redes ATM, porque van a cargar toda la información en estas celdas ATM que tienen una cabecera y un payload. En la cabecera es donde se van a distinguir los distintos servicios que yo estoy transfiriendo aguas abajo para los distintos usuarios que pueden estar conectados a partir de ese modem router Wi-Fi. Por eso es que hablamos de que nosotros en OSI en ADSL trabajamos solamente en el nivel físico. Si bien el DSLAM tiene que acceder a un nivel lógico, nivel 2, la subcapa de acceso, para poder transferir toda esa información en una red conmutada por paquete. Pero todo eso no es materia que corresponda a comunicaciones. Pero sí se los menciono acá para que ustedes lo puedan distinguir claramente. Entonces, ¿qué se les tiene que grabar a fuego? Que la tecnología XDSLX trabaja solamente en nivel 1, lo mismo que Dial-Up. Bien, acá les dejo más información sobre lo que es ATM, que les va a permitir seguir estudiando cuando ya estén en redes. Allí ya van a mencionar este tipo de transmisión de información desde el punto de vista lógico. Acá les dejo una gráfica donde indica cómo a medida que yo me voy alejando físicamente del posicionamiento o ubicación de la central de conmutación respecto al usuario, mis velocidades de propagación, de transmisión van a ir disminuyendo notablemente. Una estrategia para mejorar la relación señal-ruido es sacar al DSLAM de la central de conmutación y llevarla al gabinete de distribución. Si yo hago esto, lo que estoy logrando es de que el tramo que me complica respecto de lo que es la relación señal-ruido sea solamente desde la caja de distribución de este armario, esos 300 metros hasta el usuario. Muchas veces le venden el servicio de fibra óptica hasta el domicilio, y ustedes están a la espera de que lleguen con un módem óptico y en realidad el técnico viene a reconfigurar el módem y usted le pregunta, ¿y dónde está la fibra óptica? No, está en el gabinete de distribución. Y no es lo mismo, eso no es FTTH, a lo sumo es FTTC. ¿Cómo distingo? Si me dicen, no, sí, es fibra óptica y puede no llegar a ser FTTC, quiere decir que el gabinete está a 300 metros y ustedes les pueden decir, bueno, quiero ver el gabinete. Si en el gabinete tengo solamente borneras, estamos en la misma, el DSLAM no ha sido transportado. Ahora, si el gabinete posee un DSLAM, tiene que tener un dispositivo de este tipo junto con las borneras. Entonces yo físicamente puedo distinguir claramente si el DSLAM ha sido llevado a mi gabinete de distribución, que tiene que estar no más de 300 metros del domicilio. Acá tengo estos microfiltros que no son aconsejables, que se colocan en la línea telefónica interna y yo de allí filtro para obtener la señal de ADSL. Acá tenemos un módem que a su vez es router, quiere decir que acá yo le agrego la complejidad de Wi-Fi y todo lo que es el empobrecimiento de la señal a partir de este tipo de radioenlaces. Por eso es conveniente trabajar con las salidas Ethernet. Acá tengo un módem VDSL que trabaja todavía con la línea de telefonía fija alámbrica y tengo las salidas LAN. Y acá tengo ya un módem óptico, ¿sí? Wi-Fi, que no tiene la posibilidad de conexiones LAN, y acá yo ya tengo un módem óptico con una salida, con un enlace inalámbrico y a través también de enlaces ópticos. Por eso es que si yo ya tengo FTTH y tengo un dispositivo, un terminador POM, me conviene recién allí tener una laptop o tener un dispositivo que se conecte a través de un puerto óptico,
comprar un ordenador portátil hoy en día que tenga un conector óptico en una red, un puerto óptico, que hoy es muy caro, si yo no tengo FTTH y con un terminador óptico, no tiene sentido. Muy bien, ¿alguna duda? Profe, en el parcial podemos llegar a tener un práctico sobre calcular los ruidos y todo eso, sobre este No, tema. no. No, a lo sumo vamos a tener cálculo de velocidad de transmisión en base a la cantidad de canales de MT, no más que eso. Vamos a ver, en el seminario vamos a ver claramente todo esto, ¿no? Que va a ser el Podemos ver preparativo ejercicios de para el esto. parcial. Sí, sí, Buenísimo. pero es que van a ser muy sencillos. Esto que te decía, por ejemplo, si vos tenés 100 megabits por segundo de velocidad de transmisión, ¿cuántos canales de MT poseéis y qué tecnología de acceso a Internet tenés que tener disponible? Si te dan más de 256 canales de MT, no podés utilizar ADSL. Tenés que, o la opción es VDSL1 o VDSL2, de acuerdo a la velocidad de transferencia de los datos, ¿sí? O yo te digo, dada una relación, tus canales de MT tienen una relación señal-ruido, no sé, de 20 decibeles. ¿Cuántos canales de MT necesitas para una velocidad de transferencia de datos descendente de 50 megabits por segundo? ¿Se entiende? El cálculo va a ser muy sencillo. Sí, sí. Pero eso lo vamos a ver en el seminario, ¿sí? ¿Alguna duda? Ya les voy a subir la presentación, tienen todo el material. Profe, El material, sí, yo tengo una duda con lo que nos mandó hoy. Nos mandó, puede ser que nos haya mandado primero las dos presentaciones juntas y después las mismas separada. presentaciones por separado, pero son las Sí, mismas, o es una sí, versión nueva. no, porque algunos estudiantes tienen un correo o tienen el correo de la facultad y los dos PDF no podían ser enviados Ah, claro, a esos correos. Entonces tuve que volver a enviar, digo, bueno, por separado para que a todos les lleguen. Si no, a algunos les había llegado y a otros no. Su prestador de servicio de correo no les permitía. claro. Perfecto, era eso. Bueno, muchas gracias, profe. Nos Muy vemos bien. el lunes. Sí, escuchen, nosotros tenemos la próxima clase. ¿Dónde estamos? 3K1. Tenemos la semana que viene la próxima clase, Próximo lunes. el próximo lunes. Perfecto. Ese próximo lunes corresponde también a esta tecnología. Lo que yo voy a hacer es, ese lunes no vamos a tener clase para que ustedes ese horario lo utilicen para estudiar este tema, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si bien la vida no pasa por comunicaciones, en ese horario sí, entonces se juntan con el material que yo les envíe, con la presentación en PowerPoint y el video que han grabado y revén toda la información, de manera tal que en la clase subsiguiente o en el seminario puedan sacarse dudas al respecto, porque acuérdense, después del seminario ya viene el parcial, ¿no? Y en el seminario va a haber una evaluación. En el segundo módulo, en el primero va a ser toda una preparación, vamos a hablar, nos vamos a sacar dudas, y ya en el segundo van a tener una evaluación y vamos a seguir sacándonos dudas. Por eso, como les dije, como dijo el filósofo argentino, que no se les escape la tortuga. Por eso les dejo esa ventana de ese día lunes para que digan, bueno, les dejé inclusive una ventana para que se junten todos a estudiar. Entonces Profe, pueden conectarse todos por Zoom y hacen una gran clase entre ustedes, se intercambian información. Sí, ¿usted dice estudiar los temas que tratamos en esta clase? esta y la anterior. Ah, y otra cosa, el seminario lo tenemos el primero de noviembre, pero después quedan dos clases más antes del parcial. A ver. Tenemos dos clases, dos módulos de seminario, ¿eh? A ver, ¿dónde estamos? Claro, pero Ustedes siguen son el quedando. 3K1, ¿no? Sí. Sí. El 3K1, veamos cómo quedó. Sí, hay una clase de consulta, porque también están los temas que ustedes desarrollaron con el profesor Clark. Ah, la clase de consulta sería el lunes 8. A ver, ya me fijo nuevamente. No lo tengo, son 7 cursos que administro. Estamos 3K1.
Esa clase consulta es el 8 de noviembre, exactamente. Entonces, esa clase consulta la programé para qué. Terminado el seminario, decir, bueno, a ver, no, profe, de modo, pese a que tuvimos el seminario, me quedó tal y tal duda, porque ya me vengo preparando. Y de los otros temas que vimos con Clark, me quedan estas dudas. Listo, empezamos esa clase para sacarnos dudas concretas. ¿Se entiende esto, no? Por eso es que tienen que venir estudiando. Por eso es importante decir, bueno, por ejemplo, el modulador lo que hace es bajar, el módem lo que hace es bajar los niveles de modulación. Listo. Es decir, bueno, pero ¿por qué? Bueno, ojo, que eso viene de modulación. Por eso en esos términos fue rápida la clase. No me detengo mucho a explicar eso porque ellos ya rindieron ese tema. Por eso les dije que este tema, módem, es integrador. Entonces, supongamos en un examen final, yo les puedo decir, bueno, a ver, ¿con qué tecnología se están conectando ustedes? Bueno, yo me conecto con cable módem. Bien, con cable módem. Perfecto. ¿Y en forma inalámbrica? Sí, en forma inalámbrica. Bueno, ¿con qué protocolo te estás comunicando? ¡Pum! Ya entramos a Wi-Fi, ¿verdad? ¿Y con qué frecuencia portadora? ¿Por qué? O es AC, o es G, o es A, o es B, el protocolo 802.11a, ¿ves? ¿Sí? Ya empezamos a dialogar. ¿Y ahí qué tecnología de acceso al medio estás utilizando? Y OFDMA. Entonces, ¿y qué es OFDMA? ¿Y para qué sirve? Y estas van a ser las preguntas del final. Es un ping-pong de los temas centrales de cómo los desarrollamos. Y eso vamos a hacer como ejercicio también en el seminario. Muy bien. ¿Alguna duda? Ninguna por mi parte, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguna sugerencia?